Hola chicos, el día de hoy vamos a ver nuestra sesión 5 que es potencias y raíces. Así que comencemos. Si yo tengo el siguiente cuadrado, y me dicen que uno de sus lados mide 5 unidades, la pregunta aquí es, ¿cuánto mide su área? Recordemos que el área del cuadrado, lo único que tenemos que hacer es multiplicar lado por lado, ¿va? Entonces lado por lado sería contar estos cuadrados, que serían 25, que es 5 por 5. Y vamos a poner unidades, y este 2 que recordemos habíamos dicho que se iba a leer como cuadradas, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuadradas? Porque son fácilmente el número de cuadrados que hay. Ahora, esto nos puede hacer pensar algunas cosas. 5 por 5 lo puedo ver como 5 a la 2 o 5 al cuadrado, que es 5 por 5. Y si esto lo generalizo, ¿qué sería 2 elevado a la 6? O 2 a la 6. Pues sería multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es multiplicar 2 consigo mismo 6 veces. ¿Va? Entonces 2 a la 6 es multiplicar 2 6 veces. ¿Qué sería 3 a la 6 multiplicar 3 6 veces? ¿No? Entonces, al número de abajo normalmente le llamamos base, número de abajo le llamamos base y el de arriba le llamamos exponente. Entonces hay que multiplicar la base tantas veces como nos diga el exponente. Eso es lo que va a significar una potencia. Y de aquí hay varias reglas que tendríamos que aprendernos. Y les quiero explicar de dónde salen. Si yo tengo un número elevado a una potencia y ese mismo multiplicado por ese mismo número elevado a otra potencia, el resultado es ese número elevado a la suma de las potencias. ¿Qué significa? Que si yo tengo un 2 a la 6 multiplicado por un 2 a la 4, cuando no haya un símbolo entre dos números, que evidentemente son distintos, vamos a decir que es una multiplicación. ¿Va? Entonces cuando estamos multiplicando dos números que tienen la misma base pero potencias distintas, ¿qué es lo que significaría? Que primero 2 a la 6 es multiplicar el 2 consigo mismo 6 veces, y eso hay que multiplicarlo por un 2 a la 4, que es multiplicar el 2 consigo mismo 4 veces. Entonces, en total estoy multiplicando el 2 10 veces, que significa que 2 a la 6 por 2 a la 4 es igual a 2 a la 10, y 10 es la suma de 6 más 4. Entonces, eso es lo que significa esta regla. Y A, M y N pueden ser los números que ustedes quieran. Otra regla. Si yo tengo A a la M y eso elevado a la N, lo que me va a dar como potencia es A elevado a la multiplicación de M con N. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un 2 a la 6 y es un elevado a la 4, esto sería 2 a la 6 por 4, que es 24. ¿Va? ¿Por qué? Por esto. El 2 a la 6 lo estoy elevando a la 4. Entonces 2 a la 6 lo voy a multiplicar consigo mismo 4 veces. Y usando la regla anterior, entonces lo que voy a tener que hacer es sumar los exponentes para saber cuánto me da en total. Entonces 2 a la 6 a la 4 es 2 a la 6 más 6 más 6 más 6. O sea, sumo el 6 4 veces, que eso es 6 por 4. Que eso va a ser un 2 a la 24. Otra regla. Si yo estoy multiplicando dos números y esa multiplicación lo elevo a una potencia, es lo mismo que multiplicar los números a la potencia y eso mismo con el otro número, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 5 y eso a la 4, eso lo puedo ver como multiplicar 2 a la 5, 2 por 5 4 veces. Y acuérdense que la multiplicación, el orden no importa en la multiplicación. Entonces voy a reacomodar los 12 y los 5 de otra forma, que sería 2 por 5 a la 4 es agarro todos los dos primero, entonces voy a tener 4 2 y eso lo multiplico después por todos los 5, que son 5 4 5, perdón. Entonces 2 por 5 a la 4 es lo mismo que 2 a la 4 por 5 a la 4. ¿Va? ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces los números muy grandes los quisiéramos ver de formas más simples. Entonces esto nos va a poder ayudar mucho a ver números muy grandes de una forma más concreta, más rápida. Y en fracciones también nos va a ser muy útil ver esto. Ahora, si yo tengo una fracción de a a la m sobre a a la n, esto es igual a la m menos n. ¿Va? O sea, estoy restando cuando hago una fracción.
Y recordemos que una fracción es muy similar a dividir, entonces aquí también podría estar diciendo que a la m entre a la n es igual a la m menos n. Que es básicamente esto, ¿no? Entonces, como tengo esta fracción, ¿qué le voy a hacer? Voy a dividir entre 2 a la 3 arriba y abajo, ¿no? 2 a la 5 es 32 y 2 a la 3 es 8, entonces 32 entre 8 es 4. Y 2 a la 3 entre 2 a la 3 es 1. 4 entre 1 es 4. Y si dan cuenta, 4 es 2 a la 2. Entonces 2 a la 5 entre 2 a la 3 es igual a 2 a la 5 menos 3. Y aquí quiero que veamos que esto lo podemos hacer un poquito más claro. Si yo tengo el 2 a la 5 arriba y 2 a la 3 abajo, pues tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 arriba y 2 por 2 por 2 abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir. Tengo este número. Y entonces voy a dividir entre 2 arriba y entre 2 abajo. Entonces, este número entre 2 se va a hacer 1 y este número entre 2 también se va a hacer 1. Entonces también voy a decir que el de arriba se va con el de abajo, con este 2 de abajo, porque estoy dividiendo entre 2 arriba y abajo, entonces se van a eliminar. Después puedo continuar. Entonces ahora digo, lo que me queda va a ser este 2 por 2 y estos 3 2 por este 2. Entonces este 2 de arriba se va con este 2 de abajo, haciendo lo mismo. Y lo puedo seguir haciendo hasta una última vez más, que sería este. Aquí tengo un 1 por 2. Y entonces lo de arriba, el número de arriba, este 2, se va a ir con este de 2. Y arriba va a quedar 2 por 2, que es un 2 a la 2, y abajo un 1. Entonces 2 a la 2 entre 1 va a ser 2 a la 2. Y eso es 4, ¿vale? Entonces básicamente es por esto. Y si dan cuenta, 2 también es la resta de 5 entre 3. 5 menos 3, perdón. Continuamos. A la 0 es igual a 1. Esa es una regla que hay que tenerla muy claro. ¿Y de dónde sale esto? Vamos a usar la regla anterior. ¿Están de acuerdo que si yo agarro 2 a la 5 entre 2 a la 5, eso me va a dar 1? Entonces 1 es igual a 2 a la 5 entre 2 a la 5. Pero si uso la regla anterior, eso va a ser igual a 2 a la 5 menos 5, que es un 2 a la 0, ¿va? Entonces esto lo puedo hacer casi con cualquier número. ¿Con qué número no lo puedo hacer? Con el 0? Porque 0 a la 5 entre 0 a la 5, ¿qué significaría? Que tendría un 0 entre 0. Y 0 entre 0 no lo puedo realizar, ¿va? No está definida claramente. Entonces tengo esto y una siguiente regla sería que si yo elevo un número a la 1, es lo mismo que tener ese mismo número, ¿va? Eso nos va a ser muy útil después, ¿no? Ver que aquí hay un 1 que no lo veo, pero que ahí está, ¿no? Lo siento, por decirlo de alguna forma. Esto, ¿qué significa? Que tengo 1 entre a la n. No, eso significa que va a cambiar el signo cuando lo cambio de abajo para arriba, ¿va? Entonces, ¿por qué sale eso? Si yo tengo, por ejemplo, 1 entre 2 a la 3, eso es lo mismo. 1 habíamos visto que es lo mismo que 2 a la 0. Entonces, esto lo puedo ver como 2 a la 0 entre 2 a la 3. Y uso otra regla que es las fracciones. La fracción de potencias más bien es la resta de los exponentes. Entonces es un 2 a la 0 menos 3. Que esto, 0 menos 3 es menos 3. Y se dan cuenta, para cambiarlo es un 2 a la menos 3. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Si yo tengo, por ejemplo, un 1 entre, por ejemplo, 2 a la menos 4. Pues uso la misma regla de arriba y ¿qué tengo? Que esto es un 2 a la menos y n en este caso sería menos 4, entonces voy a poner aquí menos 4. Y aquí hay que recordar la regla de los signos, menos por menos es más, entonces esto es igual a un 2 a la 4. Y se dan cuenta, entonces el cambiar de abajo para arriba o lo único que hace es cambiarle el signo. Pero no tan solo va de abajo para arriba, o sea, si yo puedo ir, también puedo regresar. Entonces,
también cambiar de arriba para abajo, lo único que voy a hacer es cambiar el signo, ¿va? Entonces eso hay que tenerlo muy bien claro, ¿no? Que cambiar en una fracción una potencia de abajo para arriba, lo único que hago es cambiar el signo, y lo mismo de arriba para abajo. Continuemos. Ahora empecemos con las raíces, ¿va? Pensemos que yo tengo este cuadrado, y yo sé que este cuadrado tiene un área de 36 unidades cuadradas. Aquí una pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuánto mide su lado? O sea, ¿cuánto debe medir el lado para que aquí haya 36 cuadraditos? ¿Va? Entonces, si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta que tiene que ser 6, porque 6 por 6 es 36, ¿vale? Entonces, la raíz de 36, y eso aquí, así lo vamos a escribir con este símbolo, con esta como casita. Voy a decir que la raíz de 36 es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Continuemos. Y aquí podemos ver varias raíces, ¿no? Entonces la raíz de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. La raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Pero si se dan cuenta, aquí no tengo, por ejemplo, la raíz de 2 o la raíz de 3. Entonces, ¿qué pasa con esos números que no están aquí? ¿En dónde están? Ah, bueno. Hay formas de calcular esto. En estas sesiones no voy a profundizar en cómo calcular las raíces de cualquier número, pero sí quiero que dejemos claro algunas cosas. Si yo tengo raíz de 2, eso es más o menos 1.4142, ¿va? Y siguen muchos más dígitos, de hecho siguen infinitos dígitos después de este 3. La raíz de 3 es 1.73200 y siguen. Y aquí no me voy a centrar en cómo calculamos estos números. De hecho, aquí ni siquiera voy a usar estos números, ¿va? Sino que quiero que pensemos en otra cosa. Que la raíz de 2 es un número y así lo voy a escribir como raíz de 2. O sea, todo este número yo lo voy a dejar como raíz de 2. Y aquí quiero que reflexionemos en lo siguiente. Si yo tengo raíz de 2 por raíz de 2, ¿esto a cuánto me da? Como recordamos, la raíz es un número que cuando lo multiplico consigo mismo me da el número de adentro. Entonces, este número lo estoy multiplicando consigo mismo, entonces me va a dar lo de adentro. Entonces la raíz de 2 por la raíz de 2 es 2. Si yo sigo con otras cosas, por ejemplo, raíz de 28 por la raíz de 28, pues me va a dar igual, me va a dar aquí en este caso 28. Entonces la raíz de 28 por la raíz de 28 es 28, ¿vale? Entonces aquí quiero que dejemos claro que esto tiene un valor propio, consigo un valor propio, ¿va? Que ahorita no vamos a calcular exactamente cuánto va a valer, sino voy a dejar que eso es un número que cuando lo multiplico consigo mismo me va a dar lo de adentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a calcular raíces? Entonces, la raíz de 72 la voy a calcular de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es factorizar el 72 en números primos. Entonces aquí voy a hacer mi lista de números primos, los que hemos visto en clases anteriores, que sería 2, 3, 5 y 7. Entonces, y vamos a empezar como siempre con el 2, ¿va? Vamos a factorizar el 72. Y aquí me fijo en el último dígito. Y recordemos que un número lo puedo dividir entre 2 si termina en 0, en 2, en 6, en 4 o en 8. ¿Vale? Entonces, como aquí termina en 2, puedo dividir entre 2 y 72 entre 2 es 36. Y otra vez me pregunto, ¿este lo puedo dividir entre 2? Y como termina en 6 y el 6 lo puedo dividir entre 2, pues sí, 36. Divido entre 2 y me va a dar 18. Vuelvo a preguntarme, ¿el 18 lo puedo dividir entre 2? Pues veo el 8, que es el último dígito. Como el 8 lo puedo dividir entre 2, divido, me va a dar 9. Ahora bien, el 9 lo puedo dividir entre 2. Ve el último dígito. Y el último dígito no es ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Entonces, ya no lo puedo dividir entre 2. ¿Qué voy a decir? Ah, pues con el 2 ya terminé. Entonces ya no voy a seguir dividiendo entre 2, voy a dividir ahora entre 3. Y continúo. ¿9 lo puedo dividir entre 3? Sí, y me va a dar 3.
Repito, 3 lo puedo dividir entre 3, sí, y llego a 1. Y recordemos que cuando llego a 1, aquí ya terminamos. Entonces 72, lo voy a poner acá, es lo mismo que 2 a la 3 por 3 a la 2. Entonces, aquí tengo cuánto vale 72. Y ahora sí, voy a tratar de sacar su raíz. ¿Y qué tengo? Que 72, esto mismo que tengo acá arriba lo voy a poner de otra forma. El 2 a la 3 lo voy a ver como un 2 a la 2 por un 2 a la 1, ¿va? Que recordemos que el 1 aquí está, pero no se escribe. ¿Y qué voy a hacer? Para sacar este número, ¿qué número multiplicado consigo mismo me va a dar un 2 a la 2? Pues va a ser el 2. Entonces, de aquí voy a sacar un 2, que va a ser este. A este 2 ya no le puedo sacar nada, entonces lo voy a dejar dentro de la raíz. Y para un 3 a la 2, ¿qué número multiplicado consigo mismo me va a dar 3 a la 2? Pues el 3, ¿vale? Porque 3 a la 2 es 3 por 3. Entonces, ya. Esos dos números sí los puedo sacar de la raíz. Este 2 lo dejo en la raíz, porque es el único que no pude sacar. Entonces, raíz de 72, ¿cuánto sería? Sería 6, 2 por 3, por raíz de 2. Y esto es lo que voy a dejarlo, ¿va? De forma fácil, este sería la raíz de 72. Y con la raíz se pueden hacer operaciones, ¿vale? Por ejemplo, con la raíz de 8 más la raíz de 9, ¿qué voy a hacer? Ah, pues la raíz de 8 la puedo ver como 4 por 2. Y la raíz de 9 la voy a dejar como raíz de 9. Y entonces, de este 4, ¿hay un número que multiplicado consigo mismo me dé 4? Sí, es el 2. Entonces, ese 2 lo saco. Y este 2, no hay un número que multiplicado consigo mismo me dé 2. No en los enteros al menos. Entonces voy a dejar raíz de 2. Y de este 9, la raíz de 9 es 3, ¿no? Porque 3 por 3 es 9, ¿va? Y aquí quiero que dejemos en claro algo. Si yo, por ejemplo, hago la siguiente raíz, raíz de 8 más 9, ¿va? Esto no es lo mismo, esto es distinto que decir que esto fuera raíz de 8 más raíz de 9, ¿vale? Esto es falso, ¿va? Entonces, la raíz no saca sumas, o sea, aquí no puedo dividir la raíz por sumas. Sí la puedo dividir respecto a la multiplicación, ¿va? Y también respecto a la división, pero respecto a la suma y respecto a la resta no, ¿va? O sea, esto no es raíz de 8 más raíz de 9. Esta raíz, esto no es raíz de 8 más 9, ¿va? Porque la raíz de 8 más 9 sería la raíz de 15, ¿vale? Y la raíz de 15 está entre 3 y 4, porque 3 por 3 es 9, que es más pequeño, y 4 por 4 es 16, que también es más pequeño que 15. Y si se dan cuenta, aquí el resultado de esto es mayor que 2 y esto es 3. Entonces esto va a ser más que 5. Entonces este resultado es muy distinto a esto. Y esto quiero que lo tengamos claro. Ahora, raíz de 4, yo sé que es raíz de 2. Pero también puedo decir que 4 es 2 a la 2. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a este 2? ¿Qué le tengo que hacer a este 2 para que se convierta en este 1? Pues lo que tengo que hacer es dividir entre 2, ¿no? 2 entre 2 es a 1. Y justo eso es lo que va a significar la raíz como exponente. La raíz de 2, aquí hay un 2 que no veo, que no escribo, es igual a 2 a la 1 medio. Y si se dan cuenta, si yo multiplico 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar los exponentes. Y 1 medio más 1 medio, ¿no? Eso sería, como estoy multiplicando, lo que voy a hacer es sumar exponentes, sería 1 medio más 1 medio como exponentes, y esto es igual a 2 a la 1. Entonces, si se dan cuenta, que sí tiene mucha razón en poner la raíz de 2 como 1 medio, ¿va?
Y en general, si yo tengo la raíz n, o sea, ¿qué significa tener la raíz de n? Que es un número que cuando lo multiplico consigo mismo n veces, me va a dar el de adentro. Lo puedo ver como 1 entre n. Voy a poner como ejemplo la raíz cúbica. Entonces, si yo tengo la raíz cúbica de 8, esto es igual a un 8 a la 1 entre 3, ¿vale? Entonces aquí tengo que buscar un número que multiplicado consigo mismo 3 veces me dé 8. En este caso es el 2, ¿no? 2 por 2 por 2 es 8, ¿va? Entonces, pero eso también lo puedo ver de lo siguiente, ¿no? O sea, 2 a la 3 es 8, eso es cierto. Y se dan cuenta, 2 a la 3 entre 3 sería 1. 2 a la 1, que eso es un 2, ¿no? Y justo la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces aquí vamos a poder sacar también otra regla. Si yo tengo la raíz n de un número elevado a la potencia m, eso lo puedo ver como ese número elevado a la m entre n, ¿va? Quiero que quede muy claro, por lo menos, qué es la raíz cuadrada y qué es la raíz cúbica, ¿va? Entonces la raíz cuadrada es como si yo tuviera un cuadrado y quisiera saber cuánto mide su lado para que me dé como área 64. En este caso sería el 8, ¿va? Entonces raíz cúbica de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Entonces aquí el lado de este cuadrado es 8. Y si yo tengo un cubo cuyo volumen es 64, yo quiero buscar un número para sus lados, ¿va? O sea que cuando multiplico lado por lado por lado me dé 64. En este caso es el 4, porque 4 por 4 me va a dar 16, y después cuando lo multiplico por 4 me va a dar 64, ¿va? Entonces es como si buscara el lado de cuando es una raíz cuadrada de un cuadrado y cuando es de una raíz cúbica de un cubo, ¿va? De las siguientes raíces ya no hay una figura como tal, o son figuras ya complicadas de imaginar. Y para terminar quiero que recordemos esto que vimos en la sesión 3, que fue perímetros y áreas, ¿va? Cuando yo tengo este cuando yo calculé el área de este cuadrado, yo había dicho que este cuadrado que tiene el lado 9 lo puedo ver como 9 por 9, y esto es el cuadrado rojo del lado 6, que es 6 por 6, más dos veces el rectángulo morado, que tiene del lado 3 y del otro lado 6, su área es 3 por 6, más el cuadrado azul, que tiene del lado 3, entonces sería 3 por 3, ¿va? Entonces, ahora que ya tenemos una forma de hacer que estas multiplicaciones sean más cortas, la voy a escribir de esa forma. Entonces, 9 al cuadrado, que es 9 por 9, es igual a 6 al cuadrado más 2 veces 3 por 6 más 3 al cuadrado, ¿vale? Y además, esto también es cierto, o sea, yo puedo decirlo lo mismo de esta forma. 9 al cuadrado es lo mismo que 6 más 3 al cuadrado. Entonces, esto es igual a esto. Y entonces, si se dan cuenta, cuando yo elevo una suma al cuadrado, es el primero al cuadrado, más dos veces la multiplicación de los dos, más el segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, eso nos va a ser muy útil cuando veamos polinomios, cuando veamos algo que va a ser elevar al cuadrado un polinomio. Esta va a ser una regla muy útil, ¿va? Entonces, por eso he estado haciendo tanto hincapié en esta regla, ¿va? Y bueno, por el día de hoy sería todo, chicos. Espero que tengan un buen día, y cualquier duda traten de ponerla en los comentarios y con mucho gusto la resuelvo. Hasta luego.